Bienvenidos a todos a este Aula Morada Digital. Soy Phil Castro, Chief Growth Officer de Confío, y estoy muy entusiasmado de recibirlos en mi casa, aquí, para empezar esta Aula Morada en su versión digital. Aula Morada es un programa que empezamos junto con Facebook en octubre del año pasado, visitando diferentes ciudades de todo el país, en un tour de conferencias que buscaba llevarle herramientas a emprendedores y empresarios de este súper emocionante ecosistema emprendedor que tiene México. Hoy el mundo ha cambiado, estamos en tiempos difíciles y creo que más que nunca Aula Morada debe continuar. Hay mucho que comunicarles a emprendedores, empresarios, muchas experiencias, muchos aprendizajes de estos días de contingencia, y bueno, quiero darles la bienvenida a este Aula Morada Digital. A continuación les vamos a presentar un primer video que el equipo Confío preparó para todos ustedes, el cual se alinea muy bien con los momentos que estamos viviendo ahora. Nuevamente, bienvenidos. El mundo está viviendo mucha inquietud, dudas y preocupaciones. Como mexicanos hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de levantarnos en los peores momentos. Pero también esto nos ha traído algo que ya hemos visto antes: reflexión y solidaridad. Si te preguntaran una característica del mexicano, ¿qué dirías? Pasión, alegría, hermandad, familia, lucha, resistencia. Aunque a veces lo olvidemos, el mexicano es todo eso y mucho, mucho más. En Confío creemos en el apoyo y la unión, dos fuerzas que nos van a permitir impulsando no solo a la economía y los negocios, sino a cada familia, a cada mexicano. Quédate en casa, pasa tiempo con los que amas y llenémonos de buenas noticias. Pronto saldremos de esta y, como siempre, seremos más fuertes que nunca. Confío. Cuidamos la salud de tu negocio como tú la de tu familia. A continuación, presentaremos la agenda para Aula Morada Edición Digital. Conoce cómo afrontar una crisis en tu negocio. Comenzaremos con Laura Ugalde, especialista en emprendimiento de GPS.com para Facebook, con su taller Impulsa con Facebook. Seguiremos con Maya Dadú, CEO y cofundadora de Worky, con su plática Produce y crece sin salir de casa. Y terminaremos este evento digital con Marco del Río, director general para acceso a servicios financieros de CNBB, con su plática ¿Qué tan vulnerable es el mexicano frente a una crisis? Bienvenidos, está por comenzar nuestro estreno digital. Pero antes te recomendamos que corras por tu snack o postre favorito. Nos acompañes con tu bebida preferida. Disfruta desde cualquier dispositivo. Busca un lugar cómodo y prepárate. Prepárate para tomar nota sobre las herramientas, aprendizajes, consejos y las mejores prácticas de nuestros expertos para impulsar empresarios. Aprende y sobre todo disfruta. Esto es Aula Morada. Hola a todos, bienvenidos al espacio de Aula Morada, en donde junto con Confío, Facebook comparte con ustedes las herramientas digitales necesarias para que sigan impulsando su negocio. Me presento, mi nombre es Laura Ugalde, soy especialista de entrenamiento de GPS.com para Facebook, y antes de empezar con la parte de capacitación me gustaría compartir con ustedes la misión que tiene Facebook el día de hoy, y es darle a las personas el poder de crear comunidad y acercar al mundo a través de estas conexiones.
En un estudio realizado, detectamos que el 91% de las personas creen que es necesario un dispositivo móvil para poder conectarse a Internet y así generar una comunicación. Ahora, ¿cuál es el desafío que tiene su negocio hoy en día en estas plataformas digitales? Poder crear una comunicación cercana con sus clientes y crear esa confianza con la otra persona que los está leyendo del otro lado de la pantalla. Me gustaría explicarles esta parte de la conectividad y cómo es que se relaciona entre impacto, emprendimiento y resultados. Bueno, a través de la conectividad, es decir, a través de tu página de Facebook o a través de Instagram, tu emprendimiento empieza a darse a conocer. Eso genera resultados como ventas, generas resultados como creación de empleo y eso tiene un impacto, ya sea económico, ambiental, social, dependiendo cuál es el enfoque de tu emprendimiento. Y eso tú lo vas a ir empezando a reflejar a través de tus publicaciones, de la comunicación que tú generes en tu página de Facebook o en tu cuenta de Instagram, y es algo que está en constante repetición, ¿no? Es algo que no para, y esto te lo permite todas las plataformas y toda la familia de Facebook. Hoy en día son más de 2.800 millones de personas que ocupan alguna de las aplicaciones de la familia de Facebook. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? 4 puntos importantes, muy importantes: la creatividad, la comunidad, conexiones y cómo eso te va a llevar a la parte de comercio, es decir, al generar ventas. Cómo a través de publicaciones creativas, publicaciones que llamen la atención de tus clientes, vas a poder empezar a generar comunidad y eso genera conexiones entre tu cliente y tu negocio. Y al final llega la parte de comercio. Vamos a empezar con la parte de herramientas de Facebook para reuniones y eventos virtuales, por si ya las estás aplicando o bien quieres empezar a aplicar eventos virtuales en tu negocio. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Creator Studio, grupos, live, estreno, Facebook Watch, Messenger, IGTV o Instagram TV, como algunos lo conocen. Creator Studio. ¿Qué es Creator Studio? Es una plataforma en donde puedes acceder de una manera mucho más fácil a todas tus páginas de Facebook y también a las cuentas de Instagram que tengas. Desde aquí puedes administrar publicaciones, puedes programar publicaciones para ambas plataformas. Tienes una biblioteca de contenido de música libre de derecho que también puedes ocupar para tus anuncios que quieras generar en Facebook sin ningún problema de derecho de autor. Puedes checar si tu página aplica la parte de monetización y, bueno, tienes también la parte de estadísticas que es muy importante, en donde mides cómo es la interacción de tu público, cómo van tus publicaciones, de dónde las ven, entre otras cosas. Creator Studio también tiene su versión para dispositivo el móvil, entonces ya lo puedes ocupar tanto como en computadora como en tu teléfono. Los grupos. ¿Qué son los grupos? Es un espacio creado para intercambiar ideas, generar una comunidad mucho más cercana entre determinadas personas que tú vayas a elegir. Es decir, tú escoges quién puede ser miembro de esa persona, si es que es un grupo cerrado, o bien creas un grupo que puede ser público y las personas se pueden ir agregando sin tener una autorización. ¿Cómo puedes generar un grupo para tus ventas, para tu negocio? Puedes empezar a detectar quiénes son esos fans destacados que son fieles a tu marca y generar alguna promoción o algún descuento especial para ellos, porque están en constante interacción con tu página. Entonces, eso solo es un ejemplo, hay muchísimos más que ustedes pueden generar. El chiste es poder generar estos espacios en donde se te intercambien ideas y haya una comunicación mucho más cercana con tus clientes. Live. ¿Qué es el live? Es una transmisión en vivo, al final de cuentas es otro canal de comunicación, pero esta vez va pues como su nombre lo dice, en vivo. En ese momento tú interactúas con tus clientes, con tus seguidores y tienes la oportunidad de darle una cara al negocio. Esto que hace, genera una comunicación, genera confianza entre tus clientes y te permite generar espacios en donde se puedan resolver dudas, donde se puedan contestar todas estas preguntas, tal vez de tu producto o servicio que tú ni siquiera te hubieras imaginado. Nos vamos con la parte de estrenos. ¿Qué son los estrenos? Los estrenos son casi iguales que las transmisiones en vivo, pero tienen un diferenciador. ¿Cuál es? Que los estrenos son videos que ya han sido grabados
los subes, los programas en Creator Studio, por ejemplo, pero le das en la parte de que se reproduzca como un premiere o como un estreno. Esto que hace que tenga el mismo comportamiento de live, que tenga el mismo comportamiento de una transmisión en vivo, en donde tú puedas interactuar con tus clientes en ese momento, pero es una parte ya grabada. Entonces, si aún no te animas por la transmisión en vivo, esta puede ser una buena opción para empezar. Facebook Watch. ¿Qué es Facebook Watch? Es la sección de contenido para creadores como tú. ¿Esto qué quiere decir? Para personas que le encanta la parte de audiovisual, si tú eres más de videos, te comunicas todo el tiempo con tus clientes de esta manera, bueno, en esta sección van los videos de más de 3 minutos en donde la gente ya está preparada para recibir esta información en un tiempo mucho más largo que solo unos 15 o 30 segundos. Entonces, sea cual sea tu público, Facebook te ayuda a llegar a tus clientes o a tus seguidores dependiendo a lo que los espectadores están buscando en esa sección. Messenger, ¿qué es Messenger? Bueno, si algunos ya lo conocen y los que no, es este canal de mensajería directa entre tu negocio y entre tu página de Facebook. En esta sección, tú puedes empezar a personalizar la comunicación, puedes personalizar los saludos de bienvenida, darle seguimiento a esos mensajes a esas personas que se contactan contigo, o incluso si haces anuncios, puedes guiar la conversación al cliente para ir respondiendo todas sus dudas. También puedes guardar respuestas, cuáles son tus preguntas más frecuentes, y ahí agregar una sección de preguntas más frecuentes para que en ese momento ya las tengas guardadas y contestes y sea mucho más rápido. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Te invitamos a que explores esta sección y tengas una comunicación mucho más efectiva con tu negocio. Instagram TV o IGTV. Instagram TV funciona como un canal donde tú también puedes compartir videos. Estos videos tienen una duración de mucho más de 1 minuto. Entonces, también si quieres pasar ese contenido que ya has grabado, que dura más de este tiempo, entonces lo puedes dirigir directo a Instagram TV. Necesitas tener en cuenta las características necesarias para poder crear el contenido, como por ejemplo, en qué formato lo vas a exportar, cuántos píxeles deben de haber, en qué formato vas a grabar, ya sea vertical o ya sea horizontal. Toma en cuenta muy bien sus características para que tengas un video de una buena calidad. Ahora, todo esto está siempre ligado a tu página de Facebook. Si no tienes aún tu página de Facebook, te invitamos a sacarla, te invitamos a que abras tu página de Facebook. Es una manera muy sencilla. La verdad es que las páginas de Facebook son accesibles. ¿Por qué? Porque son gratuitas, no tienen ningún costo y también son responsivas. ¿Por qué son responsivas? Porque las páginas de Facebook se ven bien en cualquier dispositivo desde el cual tú entres. Recuerda que tu página de Facebook es tu canal de venta sencillo y yo siempre les explico que es como una vitrina virtual de tu negocio. Porque en el momento en el que tu cliente entra a tu página de Facebook, va a ver qué es tu producto o cuál es el servicio que tú estás ofreciendo en ese momento. Entonces, ojo con la parte de la foto de perfil y la sección de la portada. Puedes poner un video, por ejemplo, o una foto. Cualquiera de esos dos, algo que explique de qué es lo que está vendiendo o qué es lo que está ofreciendo, ya sea un servicio. Para abrir una página de Facebook es necesario contar con un perfil personal. No se preocupen que su información no se revela si ustedes no quieren agregar el equipo de trabajo. Entonces, recuerden, perfil personal, abrir una página de Facebook y con esta también tienes el acceso a abrir los grupos para tu página e incluso ponerlos en la sección de los botones. ¿Cómo vamos a empezar a consolidar nuestra presencia online en Facebook? Uno, de inicio, escoger una plantilla correcta para mi negocio. Es decir, me voy a la sección de las plantillas y si yo vendo productos, entonces voy a escoger la plantilla de compras. Esto que me va a permitir que los botones de acciones se pongan en el lugar adecuado para que los clientes tengan una mejor respuesta o tengan una mejor interacción con nuestra página. Ejemplo, les voy a poner los botones de llamado a la acción que nosotros tenemos. Son 7 diferentes, por ejemplo, como llegar, comprar, reservar, mensaje, más información, registrarse o incluso conectar tu WhatsApp con tu página. Esto que te va a permitir que las acciones sean mucho más directas y que la comunicación sea efectiva con tu cliente.
Otro punto muy importante de las páginas son los roles. ¿De qué manera y quiénes son los que van a estar controlando tu página, es decir, tu negocio? Entonces, les recomendamos que si ustedes son los dueños del negocio, sean ustedes los administradores de la página. ¿Esto para qué? Para que nadie más pueda cambiar la contraseña, cambiar el nombre o cualquier información importante de tu negocio. Y de ahí tus colaboradores se pueden poner de editor hacia abajo. Entonces, eso es lo más importante. Ustedes, dueños de negocio como administradores, y de ahí los roles que se vayan desplazando. Otra de las características importantes que te da una página comercial son las estadísticas, y creo que es el punto más importante, porque aquí es donde ustedes van a poder encontrar cómo es que tu página va respondiendo a tu público, es decir, cómo es esta interacción, quiénes son las personas que se conectan, desde dónde te están viendo, a qué hora se está conectando tu público a tu página, porque sí hay muchos estudios que te dicen a qué hora está más conectada la gente a Facebook o a Instagram, pero es muy importante ver las personas de tu negocio, porque son tus clientes los que están conectando con tu página. Vamos con la parte de comunicación. En la comunicación de contenido, es decir, de qué manera yo les voy a compartir a mis clientes toda esta información, toda esta historia que tengo de mi negocio. Hay 3 maneras de hacerlo, desde el texto, desde el video y desde la fotografía. Y esto se puede ir acompañado o acompañado entre uno y otro. Pero es muy importante que este contenido creativo sea muy visual, sea, como su nombre lo dice, creativo, para que las personas se enganchen con esa publicación que tú les estás compartiendo. Les voy a enseñar una parte curiosa y me van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Estos monumentos que tienen que ver con la parte de contenido creativo, van a ver en un ratito. ¿Por qué? Tenemos 4 importantes monumentos de Latinoamérica. Quiero que se queden con la distancia del Ángel y la Independencia, que son 95 metros de altura. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Ahí les va. 90 metros de altura son lo que nosotros hacemos en nuestro celular, es decir, tenemos un desplazamiento diario en cuanto a vemos la parte de la sección de noticias o como le dicen, scrollear la pantalla. Esa es la distancia que nosotros hacemos aproximadamente diario. Imagínense en esa distancia cuánto contenido no recibimos y de qué manera recibimos el contenido. Entonces, aquí el punto es que ustedes se den cuenta de cómo nuestro cerebro está procesando esa información. Es tan impresionante el cerebro que solo necesitamos 13 milisegundos para poder ver esa información, procesarla, recordarla y más tarde, por ejemplo, sacarla en alguna plática. Les voy a poner una imagen para que hagamos este ejercicio. De seguro en su pantalla vieron una imagen de un bocho naranja, amarillo, más o menos. Bueno, depende cómo lo vean. Imagínense si yo les hubiera puesto esta imagen en una lista de palabras, es decir, la descripción de esta imagen en una lista de palabras. Creo que ni siquiera les hubiera dado tiempo de leer y de procesar toda esa lista de palabras de descripción que traía la imagen. Entonces, vemos que el cerebro humano procesa mucho más rápido la información en una imagen que en un texto que lleva pues, muchísimas palabras. Entonces, aquí es ver de qué manera yo le voy a compartir la información o el mensaje o la campaña a mi cliente en una imagen o en un video. Ahora, les enseñamos estas fotografías para que vean, para que piensen si es de fotografías de alta producción, es decir, fueron hechas en un set, con muchas cámaras, tal vez con mucha iluminación, y pues no, la verdad es que no fueron creadas así, solo fueron 2 personas con un teléfono celular, pusieron atrás en su pantalla algo blanco para que se hiciera liso, como lo están viendo en este momento, y lo que hicieron es en una tabla de madera pegaron un papel que se asemeja al mármol y crearon una pieza publicitaria que va a funcionar perfectamente en sus redes. Entonces, la verdad es que todos los que tenemos aquí un celular, tenemos la capacidad de poder crear algún contenido creativo. Todos tenemos aquí una casa productora en nuestras manos. Entonces, solo es investigar, indagar un poquito más en cuáles funciones tiene mi celular, por ejemplo, o qué aplicaciones puedo ocupar para poder yo generar un contenido que sea creativo. Ahora, indagamos, empezamos a ver qué funciones puedo ocupar, pero antes de que ustedes hagan cualquier contenido creativo,
háganse estas 3 preguntas. 1, ¿cuál es el objetivo de mi negocio? Yo sé que la mayoría o todos queremos vender, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa quiere lograr mi negocio? ¿Qué otra cosa quiero lograr yo con mi producto, con mi servicio que estoy ofreciendo? 2, ¿quiénes son mis clientes? ¿Hacia quién va dirigido esa publicación? Si mi cliente es, o si mi público es grande, desde los 18 años, por ejemplo, hasta los 55, ok, hacer una división de grupos para ver entonces de qué manera yo le voy a hablar a cada público por edad, ejemplo. Y por último, ¿qué mensaje es relevante para ellos? Un ejemplo podría ser, ¿qué necesidad cubre mi producto o mi servicio? Algunas de las buenas prácticas que nosotros les recomendamos es que siempre cuenten alguna historia, ya sea hablar de tu negocio, de la calidad, de las necesidades, exclusividad, poner siempre las personas en primer lugar, es decir, podemos empezar contando la historia de nuestro equipo de trabajo, de nuestros clientes. Eso es muy importante, darle credibilidad a nuestro negocio a través de los testimonios. Anunciar las novedades, ejemplo, si van a hacer un live, si ya se animaron, pueden crear esta parte de los eventos y ahí mismo empezar una comunicación previa a ese live para que empiecen a avisarle a la gente que va a suceder ese evento. Y por último, texto menos es más. Se valen los textos largos, pero siempre y cuando haya una justificación de parte de ustedes. Es decir, quiero contar la historia de algún miembro de mi negocio, entonces voy a poner ahí, por ejemplo, una foto de él y un texto largo, pero la gente ahí ya sabe que vamos hacia algo que necesita o que va a necesitar tiempo para poder leer esa historia. Pero si es algún anuncio, si quiero que con esa publicación se genere una venta, entonces les recomendamos que el texto sea menor y que en ese texto siempre incluyas verbos de acción. Es decir, indicarle a las personas qué quieres que hagan con esa publicación. Que te compren, que te llamen. Entonces, agregar esos verbos. Cómprame, llámame, regístrate en este lugar. Algunas otras de las buenas prácticas que ustedes pueden recomendar en sus publicaciones son aspectos básicos, como por ejemplo la integración de tu marca. Es necesario poner o por ahí difuminado, en una esquinita por abajo, por ejemplo, de dónde o quién me está compartiendo esa publicación. Que el mensaje sea claro, agregar alguna animación sencilla y si tú ocupas más o te gusta ocupar más la parte de los videos, siempre ten en cuenta que tienes los primeros 3 segundos para captar la atención de las personas y que se enganchen en tu video y lo puedan terminar. Entonces, siempre un contenido que deslumbra, ya sea en la imagen y también con el sonido. Ahora, les pongo esta opción o este ejemplo de objetivos de negocio para que vean que es el mismo negocio, solo que le estamos hablando o estamos en objetivos diferentes. Es decir, en el primero quiero impulsar el tráfico, entonces la comunicación va diferente. En el segundo objetivo, por ejemplo, quiero generar oportunidades de venta y en el último quiero hacer un conocimiento de la marca. Entonces, mismo negocio, solamente que diferente objetivo. Y en este ejemplo, igual es mismo negocio, solamente que le estoy hablando a 2 públicos diferentes. Entonces, tu público no importa que sea desde los 18 o desde los 15 años hasta los 60, ¿no? No hay ningún problema, simplemente especificar bien cómo va a ir esa comunicación de acuerdo a quien le estés hablando. Y este es un tema de jugar y experimentar. Hay que checar bien qué tipo de contenido es el que está teniendo una mayor interacción, una mayor impresión con mi público. No se desesperen. Yo sé que al principio cuesta un poco de trabajo detectar eso bien, pero si ustedes se meten en la parte de las estadísticas, ahí van a poder encontrar bien cuál es el contenido que está funcionando mucho mejor con su página. Mobile Studio es una herramienta que ustedes pueden ocupar, es una plataforma en donde encuentran diferentes aplicaciones que pueden bajar. Algunas son gratuitas, algunas son de paga, pero bueno, les dejamos algunos de los ejemplos que pueden encontrar ahí para crear mejor contenido creativo que tenga, por ejemplo, diseño, que sea videos para las partes de las historias, tanto en Facebook para Instagram, en fin, hay muchísimos ejemplos. Pueden entrar directamente ahí. Nos vamos con la parte de los anuncios. Los anuncios se entregan de una forma muy específica para tu comunidad. ¿Por qué? Porque se entregan dependiendo a los comportamientos, a los intereses y a todas esas especificaciones que tú pongas a la hora de crear una campaña. Entonces, de todas esas personas que están dentro de Facebook, vamos directamente a las que tú
nos pongas o le vayas diciendo a Facebook en ese momento. Ahora, es muy importante poder crear una estrategia efectiva para tu negocio. ¿De qué manera lo puedo hacer? Una, definiendo objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que siempre tengan una duración limitada. Es decir, yo voy a lanzar esta campaña de mañana a partir de 15 días y esa duración limitada tiene que alcanzarle a mi presupuesto. Entonces, es muy importante definir primero objetivos. Y después de que hayamos escogido esos, ahora nos vamos con la parte del embudo de marketing, es decir, el recorrido del cliente, ver, delimitar en qué parte está mi cliente y de ahí yo generar esa campaña. Pues estos objetivos, estos 3 tipos de objetivos, ustedes los pueden encontrar en la parte de creación de campaña, que se los voy a enseñar más tarde. Son 3 diferentes: reconocimiento, consideración y conversión. En el de reconocimiento es cuando tú, por ejemplo, quieres empezar a promocionar tu página, quieres empezar a promocionar tu marca. Entonces, aquí las personas apenas van a empezar a reconocer el negocio y entonces vamos a decir que están en la primera etapa. Ahora, un ejemplo de objetivo de consideración es conseguir más clientes potenciales. Esas personas ya hiciste una primera campaña de reconocimiento y ahora quieres que generen algún tipo de acción. Quieres que te tengan ya en cuenta para poder generar alguna compra. Y por último, la parte de conversión, que ya es un público mucho más específico, son clientes que ya conocen tu marca y un ejemplo, tu negocio, la parte de la compra la terminan en el sitio web, entonces es importante llevar a esas personas de Facebook hacia tu sitio web para que ahí terminen la compra. Entonces, este es un tipo de objetivo muy bueno. Aquí se usa Pixel y bueno, es muy recomendado cuando quieres hacer estas conversiones específicas. Ahora, si no has probado ninguno de estos objetivos, no te preocupes, Facebook te lleva de la mano en anuncios automatizados en donde vas paso a paso de una manera mucho más amigable o como más acompañada para que tú puedas crear un anuncio desde cero. Ahora, ¿cómo crear un anuncio desde Facebook? Hay 2 maneras, desde promoción de publicación y desde anuncio. En promoción de publicación lo puedes hacer, por ejemplo, a partir de una publicación ya creada en tu página de Facebook. Ustedes van a ver el famoso botón azul, o desde el lado izquierdo de tu página comercial, en la parte de abajo dice promocionar, y ahí encuentras 6 formas diferentes de promocionar tu tienda de Facebook. Ahora, si lo haces desde la creación de anuncios, entonces aquí vas a poder encontrar los 3 diferentes objetivos que yo les mencioné hace un rato: reconocimiento, consideración y conversión. En este es muy importante que cuando tú empieces, hayas escogido alguno de los objetivos, uno, le des un nombre a tu campaña. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a generar muchas más campañas al mismo momento, vas a tener 5, 7 o 10 activas y no te vas a dar cuenta cuál fue cuál porque no le pusiste un nombre. Entonces, para eso es muy importante esta parte. Nos vamos con públicos y aquí es donde va a empezar a medir Facebook a qué tantas personas se le va a entregar ese anuncio. ¿Desde qué manera yo voy a empezar a elegir? Desde los elementos que tú pongas tanto en lugares, edad, sexo, idioma o los intereses y comportamientos que tú incluyas o excluyas. Y eso va a empezar a mover ese termómetro que ustedes ven del lado derecho de su pantalla. Si pusiste muchos intereses en esta sección, ese termómetro se va a ir hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el lado rojo, y quiere decir que tu público es muy específico. Entonces hay que empezar a quitar. Pero si yo dejé muy poquitos, entonces el termómetro se va a mover hacia el lado derecho, hacia el lado amplio, y eso quiere decir que son muy pocos intereses y que ese público es muy amplio. Lo óptimo es que siempre se encuentre esa flechita entre la sección verde de ese termómetro. Ahora, hay 3 diferentes públicos que tú puedes generar en Facebook. Los públicos principales, que son lo que la mayoría escoge, las características como edad, lugar, intereses. Y el segundo son los públicos personalizados. Les voy a enseñar un ejemplo en la siguiente slide. Y por último, los públicos similares. Estos públicos similares es cuando, por ejemplo, tú le dices a Facebook que encuentre un público similar al que tú ya tienes en Facebook, pero en otro lado, por ejemplo, en otro país. Entonces, le dices, Facebook, encuéntrame a personas con los mismos comportamientos, intereses de mi página, pero, por ejemplo, en otro país que no sea México. Ahí es donde entra la parte de públicos similares.
La parte de públicos personalizados, les enseño gráficamente porque pueden ustedes crear de dos formas diferentes la parte de públicos personalizados. Desde una base de datos que tú incluyas o que tú subas a Facebook o desde los orígenes de Facebook. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo. Yo quiero crear un público personalizado desde los orígenes de Facebook, es decir, personas que entraron a mi perfil de Instagram, pero que no hicieron ninguna acción, que no me siguieron, que no le dieron like, pero anduvieron ahí en ese perfil. Entonces, yo genero ese público personalizado desde el origen de Facebook y Facebook me va a detectar a todas esas personas. Si yo quiero que sea a través de mi origen, entonces yo puedo subir una base de datos de mis clientes, como por ejemplo con su nombre, con su correo electrónico, número, y entonces Facebook encuentra toda esa base de datos en la plataforma y así se genera un público personalizado. Ahora nos vamos con la parte de sección de la ubicación de los anuncios, pero esto quiere decir en la parte de la plataforma, ¿dónde se van a ver tus anuncios? Es decir, en toda la familia de Facebook que tienen, que es por ejemplo Marketplace, Messenger, Facebook, Instagram. Entonces, otra de las ventajas que tú puedes encontrar a la hora de crear un anuncio desde esta parte y no promoción de publicación es que tú puedes agregar los diferentes formatos para que se vean bien tanto en Facebook como, por ejemplo, en las historias de Instagram, ¿no? Que el encuadre es diferente. Y ahora nos vamos con la parte de definición de presupuesto. Es muy importante darle un inicio y un fin a esa campaña, como les decía, que ese presupuesto que yo le voy a poner sea limitado. Entonces le puedes poner desde el inicio, desde fecha hasta la hora. Formatos de anuncios, ¿qué son los formatos de anuncios? ¿Cómo se van a ver? ¿De qué manera tú presentas ese anuncio hacia tu público? Puede ser de 4 maneras diferentes, anuncios con video, colecciones, enlaces, secuencias, siempre llevan fotografías o si no lo haces con un video, por ejemplo. No importa qué formato escojas tú, no se cobra más ni por uno ni por otro, es el mismo costo, simplemente el que mejor vaya con tu público o de qué manera tú ya estás acostumbrado a hacer tus campañas. O incluso también puedes experimentar con algún otro. Les recordamos que siempre incluyan un texto que venda, uno que sea corto, que sea simple, que siempre detalle las promociones, cuándo empiezan, cuándo terminan, porque por ahí también empieza esta parte de pérdida de información, ¿no? Que al cliente no le queda bien claro. Por último, una vez que ya hayas tú llenado toda la sección de los elementos, es muy importante que primero se lean la parte de políticas de anuncios, porque a veces Facebook no aprueba tu anuncio y luego dicen, bueno, es que si yo le puse todo y algo por ahí no estuvo bien o estás, por ejemplo, infringiendo la parte de derechos de autor, entonces Facebook no pone en circulación tu anuncio. Por eso es muy importante que se revisen esa parte, que se la lean. Sí, es obligatorio. Entonces, si no infringe nada, entonces se puede aprobar tu anuncio hasta en un máximo de 24 horas para que se ponga en circulación. Por último, nos vamos a la parte de Instagram, en donde nosotros acá en Facebook decimos que Instagram es la cuna de la expresión visual moderna, porque aquí todo se cuenta a través de imágenes y a través de videos. Y aquí también los negocios ocurren, porque les voy a enseñar en esta parte de porcentajes de un estudio que hicimos cómo es que las personas se comportan de acuerdo a los productos o a los servicios que encuentran. Miren, de un 100%, el 83% de estas personas descubren algún producto o algún servicio. Solamente un 2% menos exploran ese producto más, es decir, se van, por ejemplo, al perfil de la empresa, indagan un poquito más en la información. Y el 80%, es decir, ni siquiera baja hasta el 50%, no, se mantiene en ese 80%, usan Instagram para poder decidir si van a comprar o si van a adquirir ese servicio. Entonces, ahí también están ocurriendo los negocios. Si aún tú no tienes tu perfil de Instagram, te invitamos a que lo abras y también funciona de esta manera. También te da estadísticas donde tú puedes checar cómo va tu público. Pero tanto como en Facebook como en Instagram les recomendamos que siempre generen una personalidad para su negocio. Es decir, que vean de qué manera va a hablar tu negocio, de qué manera va a hacer esas publicaciones, qué tipo de colores van a ocupar. Todo eso empieza a definir la personalidad de tu negocio. Entonces, también es
preguntarse, por ejemplo, si mi negocio tuviera una personalidad, ¿cuál sería? ¿Cuáles son estas características que hace único a tu negocio? Podemos pensar entre todas estas. Algunas aplicaciones que son gratuitas y que pueden hacer tus publicaciones mucho más creativas es Hyperlapse, por ejemplo, Boomerang o Layout. Y como les decía, cuando tú conviertes tu página, tu cuenta de Instagram hacia un perfil empresarial, tú tienes la parte de estadísticas, en donde empiezas a checar la actividad de tu página, qué tipo de contenido fue el que tuvo mayor interacción, dónde está tu audiencia, es decir, de dónde te están viendo, el rango de edad y, por ejemplo, en la parte de las historias, cuántas personas se metieron a ver tu historia y si, por ejemplo, pusiste alguna mención, también te va a salir ahí cuántas personas entraron a través de esa mención. Entonces, pueden tener tanto 2 o 3 diferentes canales de comunicación, pero hay que ver siempre cómo está interactuando la gente entre uno y otro. Por último, y para cerrar esta sesión, quisiera compartirles la sección de recursos para emprendedores, como por ejemplo nuestra fanpage en Facebook. Facebook también tiene Facebook, les invitamos a que nos den like. En este Facebook van a encontrar únicamente contenido exclusivo para empresas, por eso se llama Facebook para Empresas. Entonces aquí van a poder encontrar actualizaciones, consejos, historias de éxito, de casos de empresas que están generando una buena comunicación en las plataformas, ya sea como en Instagram o como en Facebook. También tenemos nuestro centro de ayuda, facebook.com/help. Aquí si ustedes tienen alguna pregunta frecuente, pueden entrar y solicitar alguna ayuda y que los acompañen, ¿no? O alzar algún reporte que tengan con su cuenta. Blueprint es nuestro centro de aprendizaje, nuestro e-learning, en donde ustedes van a poder encontrar cursos gratuitos de entre 15 y 20 minutos de acuerdo al tema de su interés. Es decir, si a mí no me quedó claro bien la parte de Instagram o la parte de Creator Studio, por ejemplo, la parte de Messenger, yo aquí puedo indagar y aprender a mi tiempo. Y lo mejor de todo es que es de una manera gratuita. Les hicimos un código QR para que tengan un mejor acceso. Si no encuentran la sección, nada más tómenle foto a ese QR con su celular y los va a mandar directamente a la página del curso. Facebook para Empresas es nuestro blog. Aquí pueden entrar, igual como en Facebook van a poder encontrar el link directo al blog que es Facebook para Empresas, y también Instagram para Empresas tiene su página web. Por último, el Centro de Recursos para Empresas, aquí van a encontrar información de acuerdo a la situación del día de hoy. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Esperamos que esta información les haya servido. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden entrar a facebook.com/help o entrar a la sección de Blueprint y ahí seguir aprendiendo a su ritmo y sin ningún costo. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Maya Dadú, soy directora y fundadora de Worky y agradezco mucho a Confío que me haya invitado a platicarles de productividad. Y para empezar, voy a empezar con una frase de Paul Krugman, que es Premio Nobel de la Economía. Y él lo que dice es: la productividad no lo es todo, pero a largo plazo la productividad es casi todo. Con esta frase, lo que Paul Krugman quiere decir es que la habilidad de prosperar de un país, de mejorar la calidad de vida, depende drásticamente sobre qué tan productivos son los miembros de ese país, los habitantes. Y con esta frase te quiero invitar a que tú te califiques tu productividad. Del 1 al 10, asígnate una calificación. Una vez que ya te la asignaste, te voy a empezar a retar sobre la calificación que te diste.
Hay una estadística bastante interesante sobre productividad en distintos países. Y como vas a ver aquí, México tiene una calificación abismal sobre la mejora de la productividad. Un irlandés puede hacer el trabajo de 5 mexicanos. Un australiano puede hacer el trabajo de 4 mexicanos. Y un español, solo un español puede hacer el trabajo de 3 mexicanos. Si empiezas a ver la gráfica que está aquí, podrás ver cómo países ya desarrollados, año con año, mejoran su productividad. Pero si ves a México, que es la fila, la raya de hasta abajo, vas a ver cómo estamos realmente estancados. La productividad en México, desde los últimos 30 años, ha estado completamente asintótica. Si puedes ver, cada crisis económica deteriora el crecimiento de la productividad. Y hemos tenido 3 grandes deterioros. Primero empezamos con la crisis del 94, después nos da el dot-com, la crisis del 2001, y otra vez empieza a bajar la productividad en el año 2008 o 2009. Y en tiempos de COVID, como se viene esta próxima crisis, es muy posible que baje nuestra productividad. Y yo estoy aquí para retarte y tratar de que tú entiendas cómo aumentar tu productividad como director general, pero también una productividad personal. Algo bastante interesante de esta fluctuación de productividad es que sabemos que si la productividad nacional no aumenta en un 3% anual, no vamos a ser 2 veces más productivos que la generación de nuestros papás. Entonces, si aumenta a un 1.5%, no vamos a duplicar la productividad. Y si te regresas a la gráfica que tenía anteriormente sobre la productividad en México, es alarmante, porque aquí vas a ver que en los últimos 30 años somos igual de productivos de lo que fueron nuestros papás. La agricultura no ha cambiado drásticamente. Sí ha habido una gran penetración de tecnología, pero la forma en la que se hacen los negocios a nivel masivo en México no ha cambiado. Entre más informal sea el negocio, menos productiva es la calificación del país, ¿no? Entonces ahora te voy a empezar a explicar un poco más de la teoría de productividad. Y la primera empieza con Max Ringelmann, que es un investigador francés del siglo XIX, y se empieza a poner a investigar sobre productividad en animales, en personas y en máquinas. Pero esto estaba muy enfocado a la agricultura. Y aquí se empieza a dar cuenta de algo bastante interesante, ¿no? Que es que si pones a humanos y animales, se comportan de una forma muy diferente a las máquinas en cuanto a la productividad. Es decir, hay algo del humano y del animal que reacciona diferente cuando los empiezas a poner a trabajar en grupos. Tú si piensas, 5 corredores sí le ganan a uno cuando los pones a correr 1 kilómetro y los partes en 200 metros, y a una persona que corre 1 kilómetro. Naturalmente, cuando tienes actividades fluidas así, es muy probable que los 5 corredores excelentes le ganen a una persona. Y Ringelmann lo que empieza a ver aquí es que si pones a 5 personas a conjuntamente trabajar sobre una misma tarea, el comportamiento no va a ser sobre su mejor tiempo individual, sino que hay una pérdida de eficiencia bastante grande cuando los pones a trabajar en equipo. Si ves la gráfica que tenemos aquí, te va a mostrar la línea superior, ¿no? Que es el potencial al que pueden llegar los equipos. Pero abajo está la asíntota, ¿no? Y lo que empieza a ver es que cuando metes de 4, 5, 6, 7 personas dentro de un mismo equipo, la calidad de su trabajo y la productividad, qué tanto más pueden entregar, deja de crecer. Y Ringelmann lo que hace aquí es que se pone a investigar sobre cuáles son las causas, ¿no? Y se da cuenta que son 2 causas principales. Por una parte, tienes una falta de coordinación
de estas personas y de estos animales, se tropiezan, ¿no? Hay como falta de claridad de roles asignados. Pero por otra parte, y me encanta esta frase, se llama holgazanería social. Y lo que Ringelmann empieza a explicar sobre la holgazanería social es que ¿por qué voy a ser más productivo yo como miembro individual de un equipo de 5 personas si nos van a dar una misma calificación a todos? ¿Por qué me voy a poner más a trabajar yo si no me califican a mí? Nos califican a todos como equipo. Y Ringelmann, conforme empieza a estudiar más esto, quiere atribuirle esta falta de productividad. Dice, ¿qué tanto es para la falta de coordinación y qué tanto es para este componente social? Y se da cuenta que 50% de la falta de productividad para llegar al potencial es a la coordinación y el otro 50% es a la holgazanería social. O sea, aquí como líder, yo lo que te quiero empezar a transmitir es que parte es una responsabilidad tuya, ¿no? Ponte a pensar qué tan claros son los roles de las personas de tu equipo, qué tan claras o claros son los objetivos que le estás poniendo a los equipos individuales o a tu empresa a nivel general y cómo los estás comunicando. Sé que tú lo sabes, pero se los comunicas semanalmente, quincenalmente, una vez al mes o cada trimestre, o lo estableces una vez al año y dentro de la rotación que tienes en tu empresa se empiezan a perder estos objetivos. Y la otra, que es muy importante, es la holgazanería social. Y aquí lo que yo quiero que tú empieces a hacer más es evaluar a los miembros de una forma individual cuando forman un equipo. Que realmente los hagas pensar si sí están siendo tan productivos o no. Y aquí lo que me interesa muchísimo, y es algo que yo veo dentro de las organizaciones en las que yo he trabajado y dentro de los equipos que he gestionado, es que necesitamos crear este sentido de responsabilidad colectiva de equipo. Y te voy a poner un ejemplo bastante interesante. Una carrera de relevos, ¿no? Tienes una carrera de relevos en las que 4 personas tienen que correr 100 metros y se tienen que pasar el tubito. ¿Quién crees que vaya a correr más rápido? Tienes a un equipo que tienen los 4 mejores jugadores del mundo, o tienes otro equipo que crees que quizá lo pueda mejorar. Piensa muy bien y ve el siguiente video de Usain Bolt, que sabemos que es premio olímpico de relevos. Como pudiste ver en el video, la mayoría del enfoque está sobre el 4.º jugador, que es Usain Bolt. Pero quiero que te pongas a pensar muy bien de este equipo de Jamaica. ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros individuales? ¿Por qué los pusieron en ese orden de jugadores, de corredores? Y realmente, ¿dónde empieza y dónde terminan sus responsabilidades? Y para esto te voy a empezar a contar sobre otra teoría. Y esta es de Yves Moriot, que es un consultor francés y se dedica a investigar productividad de equipos, productividad organizacional hoy en día. Y él lo que dice es que hay 3 causas muy grandes por la falta de productividad en empresas. Una es la falta de claridad. No hay roles definidos dentro de la empresa. La otra es la responsabilidad. Cómo yo soy en parte responsable de mi equipo. Y cómo yo, si quedé de entregar un reporte el viernes a las 6 de la tarde, lo tengo que enviar a las 6 de la tarde. Y si no, ¿cómo le hago para que mi equipo lo tenga antes del lunes? Y la tercera, que es muy poco probable que hayas pensado de ella, pero es la medición. ¿Cómo empiezas a medir? ¿Y qué análisis estás haciendo dentro de tu empresa para aprender a cómo mejorar? Y puede ser mejorar el aspecto financiero, el aspecto operativo, como en este caso es lo que vimos en el ejemplo de los relevos. Ahora, sabiendo estas 3 medidas, claridad, responsabilidad y medición, quiero que vuelvas a ver el video y quiero que observes 3 cosas. Uno es dónde empieza la responsabilidad de cada corredor y dónde termina. ¿Termina cuando me ve? ¿Termina cuando le paso
el tubo al siguiente, pasamos por todas las teorías. Quiero que empecemos a ver cómo el coronavirus nos está afectando como mexicanos y como empresarios. Sabemos que hay más de 350,000 trabajos que se han perdido en las últimas 3 semanas. Pero realmente el impacto es mucho mayor, ¿no? El impacto económico, la presión que tú sientes como fundador, como empresario, la responsabilidad que sientes personal con tu familia, etc. Y yo lo que quiero es que aprendas a sobrevivir, pero también aprendas a cómo empezar a ser mucho más productivo dentro de tu día a día. O sea, el coronavirus no es la primera crisis que nos toca a los mexicanos, ¿no? Y para esto te quiero pasar por un ejemplo bastante interesante, que es el caso de Kodak contra Fujifilm. Kodak y Fujifilm existieron y 80% de sus ingresos era la revelación de los rollos. Te daban la cámara gratis y la gente regresaba a cada una de las sucursales a revelar. Y de estas revelaciones es principalmente todo el ingreso que tenían. Pero en eso llega la crisis que les tocó vivir en 2001, que es la crisis del .com, cuando todos los negocios empezaron a migrar a línea, salieron las cámaras digitales. Y aquí lo que empezó a pasar es que Kodak empieza a caer, y las dos empresas realmente empiezan a sufrir en cuanto a ingresos. 12 años después, en el 2012, Kodak declara la bancarrota y deja de existir. No pudo, en un periodo de 12 años, acelerar sus ingresos. En cambio, Fujifilm hizo algo increíblemente interesante. En el 2000 ellos establecieron un plan que se llamaba Plan de Visión de 75 años y era hacia dónde ellos querían llevar a Fujifilm para el 2075. Sabían que se venía una crisis de digitalización, pero ellos contaban ya con ventajas. A diferencia, las ventajas probablemente eran las mismas que las de su competencia, pero las supieron diferenciar y discernir muy, muy bien. Y ellos lo que hicieron, les hicieron una reestructura gigante, cerraron muchísimas plantas que ellos tenían a nivel global, pero también empezaron a comprar compañías nuevas que los ayudaban a posicionarse a esta visión que ellos declararon. Por ejemplo, no sé si sepas hoy, y quizá todavía crees que Fujifilm es una empresa que se dedica a la revelación de rollos, pero realmente Fujifilm hoy es una compañía que es una productora muy grande de televisiones de LCD. Tampoco sé si sepas que Fujifilm se ha vuelto en una compañía farmacéutica o que elabora cosméticos como colágeno. Y todas estas industrias las empezó a ver desde que se puso a analizar sus ventajas. Y el talento que Fujifilm tenía dentro de la industria de químicos, de ciencias de materiales, era gigante. Su red de distribución y su entendimiento muy puntual de manufactura tecnológica a escala era increíble. Y yo lo que quiero es que tú hagas el mismo ejemplo, que te pongas a pensar para sobrevivir y adaptar en esta época, ¿cuáles son tus fortalezas? Pero también ponte a pensar muy bien cuáles son las necesidades que tiene el mercado hoy. Hoy en época de coronavirus, ¿cómo es algo que tú puedes, con tu escala, con tu talento, qué es algo que puedes ofrecer al mercado que la competencia no puede? Y también piensa un poquito más a largo plazo. Si voy a hacer este cambio de algo que yo le puedo ofrecer al mercado hoy, ¿cómo me impacta a largo plazo? Que es algo que me da una diferencia, que es algo que no he podido correr lo suficiente hoy. Y es algo que yo he hecho como parte de Worky y un ejercicio que me sirvió mucho en pensar qué es algo que le tenemos que ofrecer al mercado hoy. Worky somos un sistema de recursos humanos para pymes, donde permitimos toda la automatización de todos los trabajos manuales de RH. Vacaciones, incidencias, la prenómina, reclutamiento, evaluaciones, etc.
Y algo que nos empezamos a dar cuenta aquí es que hoy más que nada los equipos necesitan cómo comunicarse dentro de una misma plataforma. No todos tenemos Slack, ¿no? Hay empresas bastante operativas que necesitan anunciarle a su equipo que todos estarán de home office hasta el 26 de abril. Y es algo rápidamente que mi equipo de tecnología se puso a trabajar y en una semana ya lo hemos liberado. Una vez que ya hayas pensado en todos estos cambios que quisieras hacer con tu equipo, o quizá no tienes equipo, en estos cambios que tú puedes ofrecer con lo que tienes a la mano, te quiero dar 4 tips que a mí me han servido mucho para que mi equipo se vuelva muchísimo más eficiente. El primero que quiero que hagas es que midas absolutamente todo lo que tienes a la mano que puedas medir. Son reportes financieros, tus reportes de gastos, de ingresos, de una forma semanal, quincenalmente. Todo esto siempre lo tienes que tener a la mano. En cuanto a finanzas, lo que te va a servir mucho hoy es cómo empiezo a frenar todos mis gastos que no son esenciales. ¿Cuánto me puedo ahorrar? Por otra parte, las cuentas a cobrar. Trata de acelerarlas. ¿Cuántas cuentas puedo recuperar y este ingreso que necesito tener a la mano hoy en mi caja? El segundo, y uno que me interesa muchísimo, es tu marketing. ¿Qué tan eficiente estás siendo realmente hoy? ¿Estás midiendo el costo que haces al atraer a un cliente nuevo? ¿Estás midiendo la eficiencia que te cuesta desde que traes a algún interesado hasta que lo cierras? Y una vez que lo cierras, rotan, regresan. ¿Cuál es el valor que te generan a largo plazo todos estos clientes? Y la tasa, ¿no?, de retorno que estás teniendo de esta forma. En cuanto a ventas, yo me empezaba a preguntar mucho, ¿cuál es la eficiencia de nuestro equipo de ventas a nivel general? ¿Cuáles son sus dolores de cabeza hoy y cosas que puedo ir automatizando sin invertirle muchísimo más a tecnología? ¿Y cuál es la eficiencia individual de cada persona? ¿No? Si alguien me trae un cliente, está rotando este cliente, ¿cuál es el tipo de servicio que le ofrece este vendedor o este account manager al cierre de una nueva venta? Yo tengo todos estos reportes, los tengo a la mano. Yo diario con mi equipo de marketing veo un reporte diario. Naturalmente, una vez a la semana veo reportes de usabilidad de la plataforma, de marketing, de ventas. A nivel mensual es algo que nos ponemos a explorar mucho como compañía, cómo están las diferentes aristas y qué tanto tenemos que cambiar o qué tenemos que rehacer para llegar al objetivo del próximo mes. Lo segundo que a mí me ha funcionado mucho, que quiero que tú aprendas a hacer muy bien, es cómo comunicar con claridad dentro de los equipos. Yo lo que tengo también de una forma diaria es tengo check-ins con mis reportes directos. Y estos check-ins duran entre 5 y 10 minutos. Primera cosa que hacemos en la mañana, donde me indican qué hicieron ayer, en qué se bloquearon, qué necesitan ayuda y en qué se van a enfocar hoy. Y cuando lo empezamos a ver de una forma semanal o mensual, a mí me ayuda a que estemos alineados, a mí me ayuda a saber qué es lo que están haciendo, qué tan rápido estamos llegando a los objetivos que nos pusieron. Y algo que también me ayuda de una forma secundaria es tener un check-in mensual de toda la compañía. Le llamamos nosotros un town hall. Y aquí lo que hacemos es presentamos los resultados que obtuvimos durante el mes anterior en cuanto a finanzas, marketing, ventas, operatividad. Toda la compañía se entera de los retos que tenemos, de los fracasos que hemos tenido dentro del mes. Pero también es un momento de volvernos a alinear todos con las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y que cada equipo se vaya enterando de cómo lo va a afectar. Por ejemplo, ventas se entera muy bien de qué es lo que se viene por parte del producto, para que nuestras vendedoras lo sepan vender esta próxima semana, pero también que sepan regresarle al equipo de tecnología toda la retroalimentación necesaria que ellas han visto vendiendo y tecnología pueda hacer un producto todavía mejor. Pero también abrimos a preguntas que puedan tener y pueden ser preguntas de
oye Maya, va a haber home office hasta final de abril, va a haber home office hasta final de mayo, cómo nos está afectando el coronavirus dentro de la empresa o cuestiones mucho más operativas. Pero ayuda a que todo el equipo esté enterado y 100% alineado, ¿no? Con muchísima claridad. Lo tercero que quiero que hagas es que te pongas muchísimo más creativo con tu marketing y con tus ventas. Sé que en este momento recortaste presupuesto y es muy probable que no estés invirtiendo nada en marketing. Pero también sé que tienes muchísima presión para seguir vendiendo. Entonces, quiero que pienses sobre todo lo que tienes a la mano. ¿Qué tienes a la mano y cómo lo puedes exprimir? Puede ser que tengas unas bases de datos enormes de clientes potenciales. Úsalas. Implementa un sistema de email marketing que puede ser prácticamente gratis para tu empresa, dependiendo de la escala que tengas. Migra a e-commerce si eres una empresa operativa. Invierte, aunque sea un poquito, pero algo invierte en redes sociales, que hoy más que nada el costo por este tipo de publicidad ha bajado drásticamente. Y también quiero que pruebes diferentes mensajes, ¿no? Mensajes muy afinados a la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que necesita el mercado? ¿Qué es lo que necesiten si tú le vendes a consumidores, si tú le vendes a empresas? Piensa muy bien qué es lo que está necesitando, porque prácticamente te necesitas estar vendiendo a ti mismo, porque ya no hay barreras, no hay diferencias. Yo como empresaria me necesito vender un sistema que me resuelva las necesidades a la realidad que estoy viviendo hoy. Igualmente como consumidora que estoy encerrada, necesito que alguien me resuelva la llegada de productos que estoy buscando. Y la cuarta recomendación es que generes este ambiente dentro del día a día mientras dura coronavirus, exactamente igual como lo tenías en tu empresa antes. Y esto es, enfócate a la comunicación a través de tecnología. Implementa sistemas de comunicación diaria, y estos pueden ser Slack, Skype, que es gratis, o Microsoft Teams, y trata de tener la mayor cantidad de juntas que puedas con tu equipo con la cámara prendida, que se puedan ver. Trata de generar muchísimo esta empatía con tu equipo como líder, pero que ellos mismos tengan esta confianza que pueden y que están ahí, ¿no? Todos sobrellevando esto. Y bueno, es todo. Quiero perseguir este sueño a lograr que podamos crear productos muy innovadores, con alta calidad y 100% mexicanos. Mi nombre es Enrique Peña Narváez y soy director general de la empresa Olquiza S.A.D.C.B. Lo que más disfruto en mi trabajo en Olquiza es tener día a día pasión por lo que hago. Olquiza es una combinación de Olga y Quique. Olga es mi brazo derecho, es el apoyo. Somos jóvenes emprendedores. Buscamos siempre el hecho de poder ayudar a los demás. Es un orgullo ser una empresa mexicana. Pienso que ¿por qué como mexicanos no podemos tener productos de alta calidad? Un cliente nos llamó para pedirnos una cantidad muy insignificativa para fabricar sus pizarrones y nosotros le comentamos que el día de mañana él nos iba a comprar por alto volumen y fue un orgullo para mí ver. Espérame. Confío me ayudó a cumplir este sueño gracias a creer en mí. Siempre quise tener algo propio, siempre quise innovar. Le diría al Enrique de hoy que crean sus sueños, que no existen límites, que las cosas se pueden, por más complicada que esté la situación en el país. Que siga luchando, la base es un sueño, ¿no? Y ese sueño hay que luchar día a día para poder cumplirlo. En Olquiza no tenemos límites.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco del Río y soy director general adjunto para el acceso a los servicios financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El motivo de que esté aquí es una invitación a la que accedí muy honrado por parte de Confío y de su aula morada. Entonces es para mí una gran alegría estar aquí con ustedes para hablarles de un tema muy importante, que es un tema que todos tenemos en la mente, que es qué está pasando con las finanzas de los hogares en México con motivo de la pandemia del coronavirus. Entonces, voy a hablarles de eso, voy a tratar de que sea una presentación de alrededor de media hora. Entonces, tienen ustedes la presentación, la están viendo y los voy a ir guiando a través de ella. Los temas de los que vamos a hablar son 4. Vamos a hablar de la salud financiera de la población previamente al coronavirus. Posteriormente vamos a hablar acerca de cuáles son los efectos iniciales que se están percibiendo en las finanzas de los hogares. Después vamos a hablar sobre el ecosistema de pagos en México, qué está pasando con el ecosistema de pagos y los pagos en general, ¿no? Incluyendo el dinero en efectivo. Y finalmente abordaremos brevemente cuáles son las medidas que se han anunciado por parte de las autoridades financieras y del país. Entonces, empezando con la presentación, ¿qué es lo que tenemos sobre el estado de salud financiera de la población en México previo al coronavirus? Y acá es muy importante señalar que la salud financiera de los mexicanos previo al coronavirus tampoco era una salud financiera óptima. En general en el mundo se observa que la salud financiera de la población no es óptima, incluso en países donde se tiene un nivel de ingreso alto, ¿no? Y donde incluso se puede tener un nivel de inclusión financiera alto también, ¿no? Que la mayor parte de la población tenga acceso a cuentas, y que eso no se traduzca necesariamente en que la población esté financieramente saludable. Entonces, bueno, en el caso de México no es de excepción. Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que se levanta en conjunto por el INEGI con nosotros en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cada 3 años, lo que nos revela es que 4 de cada 10 adultos no pudo cubrir con todos sus gastos con los ingresos que percibe, al menos durante un mes en el año en que se levantó la encuesta, que fue en 2018. Entonces, eso es uno de los indicadores centrales de la inclusión financiera y más bien de la salud financiera, ¿no? Que puedas ser capaz de afrontar tus gastos mensuales con el ingreso que estás percibiendo. Eso digamos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que emplean los mexicanos cuando no les alcanza el dinero? Y esa es una pregunta muy relevante, porque son las estrategias de mitigación que se observa a las que la población recurre. Y en el contexto del coronavirus es muy relevante porque son las estrategias de mitigación que previsiblemente la población va a emplear o está empezando a emplear. Entonces, ¿qué es lo que nos reflejan los datos? Lo que nos reflejan los datos en la lámina 5 es que 2 de cada 3 adultos en México emplearon ya sea pedir prestado a familiares o amigos, o utilizar los ahorros que tenía, o reducir sus gastos, ¿no? Casi en la misma proporción. Aquí es importante señalar que la suma de los porcentajes que ustedes ven en la lámina 5 suma más de 100, porque se le dio la posibilidad que las personas respondieran que empleaban más de una estrategia, lo cual además es lo que en realidad pasa, ¿no? Normalmente la gente emplea más de una estrategia cuando tiene problemas con sus ingresos o con sus gastos. Entonces, las dos opciones más recurrentes de la población son esas dos. También dentro de las opciones que nos comentaron fue que se retrasó en algún crédito o en algún préstamo, que utilizó una tarjeta de crédito o solicitó un crédito al banco, o realizó el empeño de algún bien, ¿no? Esas son las estrategias. Ahora, también se le preguntó a la población, en caso de que tuvieras una emergencia económica,
digamos, ya me dijiste si tuviste o no, pero si tuvieras una emergencia económica el mes siguiente, que fuera equivalente a un mes de tu ingreso, a lo que percibes de tu ingreso, ¿cómo podrías afrontarla, ¿no? Entonces, acá los datos nos reflejan en la lámina 6 que solo 4 de cada 10 respondió que lo haría con sus ahorros, ¿sí? Entonces, esto, digamos, el escenario ideal, lo que nosotros quisiéramos, lo que reflejaría una buena salud financiera de la población es que fuera que toda la población dijera, si yo tuve una emergencia económica, yo lo podría afrontar con los ahorros que tengo, ¿no? No esperaríamos, no quisiéramos que fuera pidiéndole préstamo a un familiar, ni tampoco necesariamente endeudándose, ¿no? O empeñando algún bien, que son otras de las opciones que se marcaron en la encuesta. Ahora, esta pregunta, este indicador de cómo podrían afrontar las emergencias económicas o las emergencias de todo tipo, como de salud, de empleo, ante un fallecimiento, etcétera, con implicaciones monetarias. Ese es el indicador, esa es la pregunta, ese es el indicador, digamos, el principal para medir el grado de vulnerabilidad financiera que tiene la población. Si la población no lo puede afrontar, entonces no está vulnerable financieramente. Entonces, por eso es que esta pregunta es muy relevante y por eso la estamos analizando en este momento. Ahora, en la lámina 7, lo que vemos es cómo este grado de vulnerabilidad financiera es distinto entre la población, ¿no? Como es naturalmente esperable. El nivel de ingreso, el tipo de ingreso, el tipo de empleo, y si son hombres o mujeres y si viven en zonas urbanas o rurales, determina está asociado, digamos, de manera positiva o negativa con la vulnerabilidad financiera. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina 7, la población que tiene un ingreso fijo es menos vulnerable financieramente que aquella que tiene un ingreso variable, ¿no? En el caso del salario mensual, también la población que tiene un ingreso de más de 13,000 pesos, ¿no?, tiene un grado de vulnerabilidad financiera menor, es decir, puede está en mejores condiciones, o la probabilidad de que pueda afrontar una emergencia económica es mayor. 2 de cada 3 personas con ese nivel de ingreso o superior a ese nivel de ingreso lo podrían hacer, en contraste con solo el 39% de aquellos que reciben un ingreso mensual de 3 a 5,000 pesos. Por tipo de empleo también, quienes tienen un empleo formal, más de la mitad podría afrontar una emergencia, menos el 40% de aquellos que tienen un empleo informal, y los hombres en zonas urbanas también tienen una mayor resiliencia financiera que las mujeres que habitan en zonas rurales, ¿no? Entonces, todo esto es muy relevante porque durante estos días se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre cómo el coronavirus va a afectar de manera diferenciada a la población de acuerdo a el nivel de ingreso que tengan, de acuerdo a al tipo de empleo que tengan, de acuerdo a la necesidad de tener que salir incluso a la calle en el caso de cierto tipo de empleos, ¿no? Entonces es muy relevante analizarlo desde ese punto de vista. Ahora, esta misma pregunta de si se puede afrontar una emergencia económica, afortunadamente tenemos datos del Banco Mundial, que levanta una encuesta de inclusión financiera cada 3 años, que se llama Global Findex, en donde le preguntó a la población de todo el mundo si podría afrontar una emergencia económica equivalente a un 20avo del PIB per cápita anual, ¿no? Un 20avo del PIB per cápita anual siempre es distinta para cada uno de los países, ¿no? En el caso de México eran $445, como viene en la gráfica 8, lo cual se ajustó, y en el cuestionario, cuando se hizo ese cuestionario para México, se le preguntó a la población en México si podía afrontar una emergencia económica equivalente a 10,000 pesos, ¿no? En el caso de Estados Unidos fue alrededor de
50,000 pesos más o menos en su momento, en el caso, y así sucesivamente, ¿no? Se iba ajustando, lo cual es lo adecuado para medir este tipo de cosas, ¿no? Porque no son lo mismo 10,000 pesos en Estados Unidos que en México, ¿no? Los datos lo que nos revelan es que el grado de vulnerabilidad financiera de la población en México, en comparación con otros países, tanto desarrollados como con un ingreso similar a México, o incluso un nivel de ingreso menor a México, ingreso per cápita, es menor. O sea, la vulnerabilidad financiera es mucho mayor en el caso de México, el 69%, es decir, poco más de 2 de cada 3 adultos no podrían afrontar una emergencia económica similar o equivalente a 10,000 pesos, ¿no? Entonces, este es un dato muy relevante y es un dato muy preocupante a la vez. Ahora, poder afrontar emergencias económicas con el ahorro no es la única estrategia, como ya lo vimos, ¿no? Hay diferentes estrategias, como tener un bien y empeñarlo, cómo solicitar un crédito, cómo utilizar la tarjeta de crédito, cómo pedir a familiares o amigos, o trabajar horas extra, ¿no? Ahora, la posibilidad de usar estas estrategias es distinta para cada contexto, ¿no? Es distinta para cada tipo de emergencia. Cuando uno enfrenta una emergencia económica de tipo de salud, pero solamente le está percibiendo la familia, no el resto de la red social que tiene ese hogar, esa familia, esa persona, ese adulto, entonces la posibilidad de que alguien más cercano a él o ella acuda para hacerle un préstamo es mucho mayor, ¿no? O si pierde el empleo, pero el resto de la población cercana a él no lo está perdiendo, entonces también es mayor la probabilidad de que lo preste. O si tiene un empleo formal, hay una probabilidad de que pueda tener recurrir a trabajo extra. Ahora, en el contexto del coronavirus, todo este tipo de estrategias, todo este tipo de mitigantes del riesgo están muy disminuidos con respecto a un contexto normal, y eso se debe a que es una emergencia que está afectando a todo el país, ¿no? Entonces, no por igual, pero a todo el país, digamos, hay una gran cantidad de personas que están perdiendo el empleo y que lo van a seguir perdiendo. Entonces, la posibilidad de que puedan utilizar esa estrategia de trabajar más o solicitar un adelanto salarial se reduce. También pedir un préstamo si los demás también están enfrentando, si su familia también está enfrentando una dificultad económica, la probabilidad de hacerlo también es menor. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, como lo tenemos en la lámina 9, hay otro tipo de mecanismos también que nos permiten ser más resilientes financieramente. Uno de ellos es tener un seguro, ¿no? Tener un seguro tanto de vida como de gastos médicos mayores, sobre todo en una emergencia sanitaria con implicaciones para algunas personas incluso de la muerte. Entonces, esos gastos que esa familia tendrá que afrontar por el deceso de uno de sus familiares se traduce en un gasto, en una erogación monetaria. Entonces, tener un seguro de vida permite que esa familia tenga menos estragos económicos, ¿no? Entonces, es importante su mecanismo de mitigación de riesgo. Tener un seguro de gastos médicos mayores también, porque va a haber gente que acuda a un hospital privado y quizá en ese hospital privado le cobren. Digo quizá porque hay cierto acuerdo con el gobierno en términos de la atención con los hospitales privados, pero eso no significa que lo vayan a exentar. Entonces, es importante tener este tipo de seguros también en este contexto. El otro mitigante de riesgo es un Afore, ¿no? Porque un Afore, a pesar de que es un ahorro de largo plazo que se obtiene hasta el final de la vida laboral de una persona, existe la posibilidad de hacer retiros parciales en caso de desempleo, ¿no? Tiene implicaciones en términos de que se reducen las semanas de cotización y que se reduce el ahorro pensionario, el ahorro que se tiene, pero al final del día es uno más de las estrategias de mitigación de riesgo que existen. Ahora, no toda la población puede hacer uso de estos mitigantes de riesgo. O sea, solo el 40% de la población está consciente que tiene un Afore. El 17% tiene un seguro de gastos médicos
de gastos médicos el 6% y de salud el 17%. Entonces, también ahí tenemos, estamos en una situación que no es la idónea. Ahora, pasando al segundo punto, ¿cuáles son los efectos iniciales que está teniendo en la población en México el coronavirus? Y acá nos vamos a referir a una encuesta que está levantando una consultoría internacional que se llama BFA, Bankable Frontier Associates, que se ha dedicado a analizar las finanzas de los hogares en muchos países a lo largo del tiempo. Es una consultoría llena de personas expertas en el tema, que está levantando una encuesta que se llama Impacto del coronavirus en las vidas financieras en 7 países, ¿no? Entonces, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Kenia, en México y en otros países levantó la misma encuesta. Y lo relevante, pues, es que es una encuesta que se está aplicando ahorita en este momento, ¿no? Ahorita está la segunda ola de la encuesta. La primera ola de la encuesta, que son los resultados que les estoy mostrando en la pantalla, es una encuesta que se levantó a finales de marzo, entonces tiene muy poco y que ya nos está permitiendo tener un primer acercamiento. ¿Cuáles son los efectos del coronavirus en la población? Entonces, preguntó una serie de cosas. Yo traigo aquí las más importantes. Una de ellas se le preguntó cuál era el impacto que ya estaba percibiendo la población, que ya tenía la población en sus ingresos, y 2 de cada 3 personas respondieron que ya tenían una disminución tanto leve como significativa en el ingreso en su ingreso, ¿no? También se le preguntaron cómo estaban cambiando sus gastos, y sus gastos también se están incrementando. Más del 50% respondió que sus gastos ya se estaban incrementando. También se le preguntó, con el ahorro que tienes actualmente, ¿cuántas semanas podrías vivir de perder tu ingreso? Y entonces ahí los datos también son muy reveladores, porque básicamente solamente el 10% de la población, menos del 10%, contestó que podría hacer frente a más de 8 semanas, ¿no? El 40% de 1 a 3 semanas solamente, y de 4 a 7 semanas casi el 50% de la población. Ahora, muchas de las personas que contestaron el cuestionario también son propietarios de negocio, y se les preguntó que si el ingreso de su negocio disminuyera a la mitad, ¿qué podría hacer? Y básicamente el 70%, poco más del 70%, respondió que tendría que cerrar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto del coronavirus en la manera como la población está transaccionando, realizando transacciones, compras y transferencias de dinero, por ejemplo? Entonces, acá esto es muy relevante porque son indicadores que nos permiten acercarnos, que son como un termómetro de cómo está la actividad económica, pero que también están reflejando los cambios en los patrones de consumo de los hogares, ¿no? Y también incluso las creencias que se tienen en la población sobre el uso de los diferentes medios de pago. Entonces, al respecto, en la lámina 16, lo que ustedes pueden ver tiene que ver con un estudio que recientemente publicó el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, el que es dirigido por Agustín Carstens, el Banco de Bancos, que le llaman, Banco de Bancos Centrales, donde analizó con estudios en un laboratorio cuál era el tiempo que duraba el coronavirus, en diferentes superficies, incluyendo los billetes e incluyendo las tarjetas de crédito y de débito. Entonces, digamos, aquí de las cosas más sorprendentes es cómo el coronavirus vive mucho más tiempo en una tarjeta de débito o de crédito que en los billetes, ¿no? Contrariamente a lo que mucha gente pudiera pensar, ¿no? Y que esto ha llevado incluso a que en algunos países, en algunos bancos centrales han indicado que se empieza a aceptar el dinero en efectivo, que eso va contracorriente a los esfuerzos que han seguido las diferentes autoridades monetarias y financieras de los países a lo largo de muchos años, que es reducir el uso del efectivo. Entonces, ahorita vemos que hay una corriente de autoridades financieras que están
señalando que se usa el efectivo, ¿no? Que aquellos comercios que no aceptaban efectivo, que empiecen a aceptar efectivo, por estas mismas razones. Ahora, en este mismo documento y también en los diferentes pronunciamientos que han hecho las autoridades financieras, han señalado que lo que se busca es que los pagos se hagan sin contacto, ¿no? Que las compras sean compras, que sean compras en línea, o que si estamos enfrente de un mostrador o del transporte público, que sean pagos con tecnología de QR o de NFC, que es como por ejemplo el CODI, ¿no? Que es tecnología QR. Porque no implica pues que no hay un contacto, no tengamos que sacar la tarjeta, digitar el NIP en la terminal punto de venta. Entonces, es importante en ese sentido. Ahora, ¿qué ha pasado en México con respecto al uso del efectivo, ¿no? Que se asocia con la pregunta anterior. Entonces, uno pudiera pensar de inicio que el uso del efectivo se está reduciendo porque la actividad económica se está reduciendo. Pero lo que vemos en la lámina 17, lo que ustedes pueden ver son 3 líneas. La roja más oscura corresponde al valor del 2020, después la del 2019 y del 2018. Entonces, digamos, indexando el valor al primero la cantidad de billetes y monedas que se registraba el 1 de enero del 2020, lo que tenemos es que, a diferencia de los 2 años anteriores, el uso del dinero en efectivo, o sea, es decir, los billetes y monedas en circulación, se está incrementando. En las últimas, básicamente, 3 semanas se ha incrementado muchísimo. El subgobernador Jonathan Heath señaló que esto se debe a que la población está previendo que después pueda no salir de su casa y hacer compras, entonces está haciendo un acopio está realizando muchas compras para copiar lo que necesitaría en las próximas semanas. Entonces, él espera que este repunte en el uso del efectivo después disminuya, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el uso del CODI? Que es importante también por todo lo que comentamos. Y lo que vemos en la lámina 18 es que en las últimas 3 semanas ha habido una disminución sostenida del uso del CODI. Como recordamos, el CODI no solamente se puede usar a través de estando enfrente de una persona en el mostrador, ¿no? de un comercio, sino que también se puede hacer un pago a distancia con el CODI. Entonces, bueno, vemos una disminución del uso del CODI, lo cual pues no es una buena noticia porque es una tecnología que permite reducir el contagio, ¿no? Y bueno, finalmente el punto 4 tiene que ver con las medidas anunciadas para mitigar los efectos del coronavirus. Primero voy a hablar de las medidas que ha anunciado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son 5 medidas. La primera de ellas es que les hizo una invitación a las instituciones de crédito, o sea, las instituciones bancarias, para que se abstuvieran de acordar el pago de dividendos a sus accionistas, ¿no? Con la finalidad de que estén en una mejor posición para prestar dinero a las empresas, ¿no? Esta situación no es exclusiva de México. Ha habido una gran cantidad de reguladores financieros que le han sugerido a sus instituciones reguladas, a sus instituciones bancarias, que se abstengan de pagar dividendos. Entonces México se une a esa corriente de autoridades financieras de países que están haciéndolo y que parece pues que es algo completamente deseable, ¿no? El segundo es que se emitieron medidas contables especiales, tanto para las instituciones bancarias como las cooperativas y las sociedades financieras populares, con la finalidad de que puedan diferir los pagos de los créditos de sus acreditados, de sus clientes, para los créditos al consumo de vivienda y comerciales. Y esto es importante porque obviamente pues es un alivio financiero para la población, ¿no? Y se relaciona con lo que platicamos al principio, que es una de las estrategias de la población cuando no puede afrontar sus gastos, que pueda usar una tarjeta de crédito, ¿no? O solicitar un crédito. Ahora,
la modificación de los criterios contables significa también que la población pueda no pagar y que no caiga en el buró de crédito, que no se registre en el buró de crédito ese impago, y que también para las instituciones financieras que no se registre como un crédito no pagado, y que se tengan que modificar las reservas crediticias, lo cual afecta a las reservas crediticias y reduce la capacidad de las instituciones financieras para después hacer un préstamo. Entonces, es una medida que tiene un beneficio directo para los acreditados y que a su vez se traduce en beneficios concretos tanto para un lado, que es el acreditado, y para la institución financiera, ¿no? También dentro de las medidas tiene que ver con darle una prórroga a las emisoras para la revelación de información, y también con lo que se le llama con el buffer de capital para las instituciones financieras, para permitirles que tengan también una mayor liquidez y puedan prestar más dinero a las empresas, ¿no? Ahora, el 5 de abril se presentó el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo, anunciado por el presidente de la República, que tenía una serie de medidas para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus, y que de las cosas, yo señalo aquí las cosas que me parecieron más relevantes. Quizá desde mi punto de vista la más relevante es el anuncio de que se iban a entregar 2.100.000 créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. Eso me parece que es la medida más relevante. Otras medidas son como pagar por adelantado las pensiones para los adultos mayores, y para los niños con discapacidad se va a adelantar 2 periodos básicamente, se pagan cada 2 meses, entonces se va a hacer el pago de 4 meses. Y bueno, de otras medidas es que pues no se va a incrementar el precio de las gasolinas ni de la luz, y se continúa con los incentivos en la frontera, ¿no? Y también que va a haber una reducción del gasto del gobierno, ¿no? Esas son las principales medidas. Otro tipo de medidas que se anunciaron ese día en realidad son la continuación de las medidas que se habían anunciado desde el inicio del gobierno, ¿no? Entonces, quizá la medida más novedosa en este sentido es el incremento sustancial en el número de créditos, de microcréditos que se van a estar otorgando, ¿no? Y digamos que acá es importante señalar también que en los últimos días ha habido una serie de pronunciamientos de diferentes actores público, privado y sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos empresariales y de los académicos en torno a una serie de propuestas de medidas de política pública para reducir el impacto. Yo creo que de las propuestas más relevantes y que pudiéramos señalar y que parece que son deseables y que ojalá se tomen en cuenta en un futuro es la necesidad de otorgar incentivos fiscales a las empresas condicionados a que no se despida personal para que mantengan la planta productiva sin que se tenga que despedir, ¿no? Incentivos de tipo que tienen que ver con reducción o no cobro de cuotas obrero patronales por un periodo de tiempo, de las cuotas al Infonavit y a las Afores, y posteriormente incluso que se tenga que subsidiar durante un tiempo el pago a la nómina, todo ello condicionado a que no se despide el personal. Entonces ese tipo de medidas que ha estado como recurrentemente señalada y que Santiago Levy manifestó en uno de sus artículos en Nexos, entonces valdrá la pena revisar qué es lo que ocurre con este tipo de propuestas. Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la invitación y espero que esta plática haya sido de interés para todos ustedes. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Yo dejo mi correo electrónico y con mucho gusto me encantará poder seguir la plática y la discusión con ustedes y poder responder a más dudas, ¿no? Pues les agradezco mucho y que tengan una buena tarde.
Te damos las gracias por sintonizar Aula Morada. Esperamos lo hayas disfrutado. ¿Tomaste notas? ¿Tienes preguntas? No dudes en mandarlas por nuestra red oficial de Facebook. No olvides darnos like en nuestras redes sociales, comentar y compartir este evento. Esto fue Aula Morada de Confío. Quédate en casa, nos volveremos a ver.